esta pregunta. A ver, el síndrome de inflamación sistémica con infección probada se define como inflamación sistémica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo mismo, ¿no? Que ustedes ya conocen. Que hay taquicardia, puede haber hipertermia o hipotermia, pero dice con infección probada. Se define con, a ver, temperatura más de 38 es inflamación sistémica, excitación psicomotriz y oliguria no nos indica infección, ¿no? Temperatura más de 38 o menor de 36, sí, va de acuerdo con inflamación sistémica. Frecuencia respiratoria menos de 20, no, tampoco esto nos indica infección, ¿no? Temperatura más de 38 o menor de 36, leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000, ¿no? Eso está dentro del criterio de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O más de 10% de formas inmaduras, o sea, de abastonados, ¿no? Y frecuencia cardíaca con taquicardia. De temperatura más 37, no, pues acá está normal, ¿no? Pegado, normal. Temperatura más de 39, disuria y priapismo. No sé qué tiene que ver el priapismo, ¿no? Entonces, de estos lo que más está asociado con infección es la presencia de formas inmaduras, ¿no? O abastonados. Entonces la respuesta es la C. La diuresis ácida está indicada en intoxicaciones por barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, aspirina, estricnina. En la aspirina dijimos que debíamos alcalinizar más bien la orina, ¿no? Al revés. ¿No? En la cocaína, tratarlo, en los benzodiazepinas, ¿en cuál de ellos creen que está indicado? La estricnina, ¿la han usado alguna vez? ¿O han visto alguna vez cómo es la estricnina? No, acá tampoco se hace ningún tipo de diuresis. La estricnina, los pacientes mueren por insuficiencia respiratoria porque no funciona el diafragma, ¿no? Todos los músculos dejan de funcionar en realidad. O se contraen, digamos, de manera coordinada todos juntos. La respuesta, la cocaína, ¿no? Y barbitúrico es una cocaína, diuresis ácida. La diuresis alcalina, eso sí hemos visto, está indicada en intoxicaciones por barbitúricos, benzodiazepinas, opiáceos, neurolépticos o todas las anteriores, ¿no? Dice en barbitúricos, fenobarbital, el más frecuente, ¿no? Los barbitúricos pueden causar problemas parecidos a los opiáceos, ¿eh? Con trastorno de conciencia profundo, con coma profundo. Bueno, esto es ginecobstetricia, pero también se ve bastante en la emergencia. Uno de los siguientes es un criterio diagnóstico de preeclampsia severa. Recuerdan, ¿no? La preeclampsia solamente si la presión está elevada en la gestante, más allá de las 20 semanas, es preeclampsia. Y severa es cuando... A ver, uno de los siguientes es un criterio diagnóstico de preeclampsia severa. Elevación de la GGTP, proteinuria menor de 5, presión arterial más de 140, convulsiones o ninguna de las anteriores, ¿no? En realidad convulsiones ya te lleva a eclampsia, ¿no? Eclampsia es esto ya. La presión arterial para preeclampsia severa es más de 160, ¿no? Más de 160. Elevación de la GGTP, gamma glutamil transpeptidasa, no es un criterio de nada, ¿no? Si nos diría elevación de las enzimas hepáticas TGO y TGP, estaríamos pensando en un HELP, ¿no? HELP. Y proteinuria, puede haber proteinuria en preeclampsia, pues. Entonces, de todos estos, los que más te hacen pensar en una preeclampsia severa son las convulsiones, ¿no? De los que están acá. Usted recibe un paciente de 60 años con el antecedente de ACV hace 5 días. Actualmente se halla en coma, piel seca y pálida, edema facial y pretibial y una temperatura central baja de 35 grados. Mientras trata de establecer una vía aérea, presenta una convulsión. Su diagnóstico presuntivo es, miren, a piel seca y pálida, edema facial y pretibial. No nos dice edema generalizado, nada. Una facies abotagada y un edema pretibial. Y una temperatura de hipotermia, ¿no?
presenta una convulsión. ¿Qué? Síndrome T4 alta, T3 baja, coma mixedematoso, enfermedad tiroidea o tiroiditis. ¿Cuál es? Este es el coma mixedematoso, ¿no? Es el coma mixedematoso. ¿Cuál de los siguientes es una ventaja de la intubación nasotraqueal sobre la orotraqueal? Bueno, no requiere sedación ni relajación, no requiere respiración espontánea para su colocación, hay menor resistencia al flujo aéreo y menor trabajo respiratorio, o la intubación es más fácil y más rápida. Cuando tú haces una intubación endotraqueal o orotraqueal, lo tienes que sedar al paciente, ¿no? Y relajar casi siempre, a menos que hagas una intubación que se llama crash, donde lo intubas despierto nomás, pero eso es traumático. En la nasotraqueal no requiere sedarlo, ¿no? Inclusive es lo que se hace al inicio, los paramédicos lo pueden hacer. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la hiperpotasemia sintomática? O sea, cuando el potasio elevado está causando síntomas. Ya dijimos que hay varios mecanismos de bajar el potasio, ¿no? Pero cuando el potasio está muy elevado y tiene síntomas, en realidad lo mejor es dializarlo, ¿no? Es la mejor salida, es hemodiálisis. Si aquí hubiera hemodiálisis, marcamos hemodiálisis sin ver a los demás. Pero ¿qué podemos dar en una hiperpotasemia sintomática? Vamos a ver, sulfato de magnesio más resinas de intercambio más furosemida. Eso se puede dar, pero el sulfato de magnesio no. Las resinas de intercambio y furosemida van a ayudarte a disminuir potasio, pero lentamente. Y si es sintomática, tú quieres que baje rápido, ¿no? B, gluconato de calcio más glucosa con insulina más bicarbonato de sodio. Sí, ¿no? El gluconato de calcio te ayuda a disminuir el riesgo de arritmias por potasio elevado. El gluconato de calcio se da cuando el paciente está presentando alteraciones electrocardiográficas, ¿no? O está con un monitor y está presentando QRSA ancho, bradicardias, de repente tienes que darle gluconato de calcio, ¿no? Y la glucosa con insulina, en general la insulina, no tanto la glucosa. Se hace la combinación glucosa-insulina porque imagínense, le damos insulina sola y le provocamos hipoglicemia, ¿no? Se da la combinación glucosa-insulina. Y el bicarbonato de sodio también. C, gluconato de calcio más glucagón más salbutamol. No. El gluconato de calcio sí, pero el glucagón no tiene nada que ver y el salbutamol va a disminuir un poco, no tan rápido. Sulfato de magnesio no, más gluconato de calcio más furosemida o nebulización con beta miméticos. ¿Cuál es la respuesta? Gluconato de calcio más glucosa e insulina más bicarbonato de sodio. El gluconato de calcio se da, se dice, para estabilizar la membrana celular cardíaca, porque cuando el paciente está en riesgo de hacer una arritmia fatal por hiperpotasemia, el gluconato de calcio puede evitar esta arritmia fatal por un lapso de 2 a 3 horas. En esas 2 a 3 horas ya debemos haberlo llevado a hemodiálisis al paciente, ¿no? ¿Cuándo debe realizarse hiperventilación en pacientes con trauma encefalocraniano? Los pacientes que tienen trauma encefalocraniano se les puede dar hiperventilación y también hay una terapia que se llama la triple H, ¿no? Hiperventilación con hipervolemia, ¿no? E hipotermia. Entonces, aquí se da cuando el trauma craneoencefálico es tan grave que ocasiona hipertensión endocraniana, ¿no? Vamos a ver, TEC leve que deteriora un punto en la escala de Glasgow, no. TEC grave en forma profiláctica, manteniendo, no. Esta hiperventilación, por si acaso, se hace con ventilador mecánico, ¿no? En un paciente inconsciente. Ahí le programas 30 ventilaciones y se hiperventila. Vamos a ver la C. TEC moderado o grave en forma profiláctica, manteniendo PCO2 menor de 35. D. TEC con deterioro neurológico agudo y sospecha de hipertensión intracraneana. Aquí es, ¿no? En la D. Con sospecha de hipertensión endocraniana.
44. ¿Cómo definiría el shock neurogénico? Bueno, shock ya dijimos que no hay llegada, pero este tipo de shock es el neurogénico. O sea, ¿qué pasa acá, no? ¿Cómo definimos? Vamos a ver. Traumatismo raquimedular con flacidez, no, traumatismo raquimedular con pérdida del tono vasomotor y la inervación simpática del corazón, ¿no? Cuando hay pérdida del tono vasomotor hay vasodilatación, ¿no? Y cuando hay vasodilatación llega poca sangre a los tejidos, y eso es un shock neurogénico. Traumatismo raquimedular con hipotensión, atonía gástrica y anestesia infralesional, no. Traumatismo raquimedular con pérdida de los reflejos óseos tendinosos, no. Hipotensión luego de un impacto emocional, no. El shock neurogénico, ¿cuál es? El traumatismo raquimedular con pérdida del tono vasomotor, o sea, vasodilatación, y de la inervación simpática del corazón. ¿Cuál se considera la hora de muerte cuando se firma un acta de muerte bajo criterios neurológicos? Obviamente aquí es bajo muerte cerebral, ¿no? Bajo muerte cerebral, ¿cuál es la hora de muerte? La hora del segundo encefalograma, electroencefalograma, la hora del segundo test de apnea. El encefalograma en muerte cerebral es plano, ¿no? Es un encefalograma plano, no hay ondas en la muerte cerebral. En el test de apnea, en un paciente que se sospecha muerte cerebral, se le apaga el ventilador mecánico y se le deja que suba su CO2, ¿no? Se le deja en apnea, unos 2-3 minutos. Y si el CO2 sube a 60 o más y el paciente no respira espontáneamente, también es un criterio de muerte cerebral, ¿no? A ver, C, la hora del primer electroencefalograma. D, la hora de la segunda angiografía. No, a las 24 horas del tercer electroencefalograma, no. Se considera hora de muerte, dicen, a la hora del primer encefalograma plano, debe ser, ¿no? La hora del primer electroencefalograma plano. Porque eso ya es muerte. Ustedes saben que muerte cerebral es la muerte legal ya, ¿no? Del paciente. Paciente traído por ambulancia con collar cervical por haber sufrido caída mientras conducía una moto sin casco colocado. Recuerda perfectamente el episodio. O sea, el paciente no tuvo trastorno de conciencia. Niega dolor cervical, ¿no? En el examen físico se constata Glasgow 15, sin déficit neurológico. Palpación y rotación activa del cuello indoloras. O sea, es un TEC leve, ¿no? ¿Qué conducta toma con respecto a la evaluación inicial? Realiza radiografía de columna cervical, realiza radiografía del collar cervical, no realiza radiografía, retira el collar cervical, no realiza radiografía, deja el collar cervical colocado, realiza radiografía de columna sin retirar el collar. ¿Qué hace? Está bien, no ha tenido nada, no tiene nada, ¿no? No realiza radiografía y retira el collar, pues, ¿no? Porque mueve el cuello, no le duele, no tiene trastorno de conciencia. Es un paciente que tiene un TEC leve. No realiza radiografía y le retiras el collar. Para que se acuerden un poco de TEC cuando es leve, moderado y severo, así a grandes rasgos, ¿no? Se dice que el TEC leve es aquello en el cual tú no pierdes la conciencia en ningún momento. Tú recuerdas el episodio, te acuerdas de todo lo que ha pasado, nunca has perdido la conciencia. Es el leve, ahí no hay mucho que hacer. Puedes observarlo nomás al paciente, ahí no está indicado sacarle una tomografía ni una placa de cráneo, menos todavía. Un TEC moderado, más o menos a grandes rasgos, es cuando tú sufres un accidente o te golpeas, pierdes la conciencia por ese momento y después la recuperas, ¿no? Llegas al hospital, sí estás despierto, pero puedes haber perdido la conciencia o estás un poco alterado. Y TEC grave cuando perdiste la conciencia y no la recuperas, bueno, no la recuperas para nada. 47. ¿Qué situación considera usted de urgencia como para realizar una traqueostomía en la guardia? ¿En qué podemos hacer una traqueostomía? Traumatismo facial severo, obstrucción completa de la vía aérea, fractura de laringe, lesión de columna cervical o fractura de base de cráneo. Una traqueostomía, fractura de la laringe.
En realidad, en traumatismo facial, si es muy severo, también se puede hacer una traqueostomía, bueno, si no hay manera de intubarlo al paciente. ¿Cómo calcula la presión de perfusión cerebral? Bueno, la presión de perfusión cerebral es la presión que va a llegar al cerebro después de descontar otro tipo de presión. Si nosotros pudiéramos medir en todos los pacientes la presión intracerebral, ¿no? Tenemos un valor y a esa presión intracerebral le podríamos restar la presión arterial media del paciente, ¿no? ¿Recuerdan cuál es la fórmula para presión arterial media? Es la sistólica más 2 veces la diastólica, y a todo ese resultado entre 3, ¿no? Entonces la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media, dice la presión diastólica, la presión sistólica menos intracraneana, presión arterial diastólica menos presión intracraneana. Es la presión arterial media que nos sale y le vas a quitar la presión intracraneana. Si tú le quitas eso a la presión arterial media, te va a quedar pues una presión que va a ser, que se llama presión de perfusión cerebral, ¿no? Presión arterial media menos la presión intracraneana. ¿Cómo se llama la escala que valora las lesiones tomográficas en el traumatismo cráneoencefálico o encefalocraneano, ¿no? Fisher se usa para qué? Subaracnoidea, ¿no? Hemorragia subaracnoidea. Fisher. Escala Apache 2 se usa para qué? La Apache 2 se usa en general para todo paciente crítico, ¿no? Por sepsis, se implementó principalmente para sepsis, shock séptico y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. También se puede usar en pancreatitis, ¿no? Apache. Escala de Glasgow, la escala de coma de Glasgow, ¿no? Es una escala netamente clínica. Nos quedamos con Marshall y Monroe. ¿Cuál creen que sea la escala que valore las lesiones tomográficas? Marshall, ¿no? Una mujer embarazada de 34 semanas consulta por cefaleas de 34 semanas, cefalea, náuseas y vómitos. Presión arterial de 170 a 110. Ya con esta presión estamos haciendo un diagnóstico de preeclampsia severa, ¿no? El laboratorio informa 90.000 plaquetas. Bajas, ¿no? Bajas. La trombocitopenia en síndrome GEL, bueno, en preeclampsia en realidad puede ser, se cuenta a partir de 150.000 para abajo, ¿no? Deterioro de la función renal y hepática. ¿Cuál es la indicación inmediata? O sea, estás en un cuadro de HELP, preeclampsia severa y HELP, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Rapidito una cesárea, ¿no? Entonces, ¿dónde está? De los que hay aquí, a ver, observar 48 horas, indicar plasmaféresis, no, se muere, ¿no? Medicar con tiacidas, no se da en el embarazo, y antagonistas de receptores de angiotensina, ninguno de los dos se da en el embarazo. Medicar con alfa-metildopa, esta sí se puede dar en el embarazo. Metoprolol puede ser también, y programar cesárea, ¿no? Programar, dice. Controlar la presión arterial, indicar magnesio e inducir el parto, ¿no? Cesárea de emergencia sin importar la presión arterial. ¿Qué hace? La paciente está en riesgo de convulsionar en cualquier momento, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es indicar magnesio e inducir el parto, y si acá se puede hacer cesárea de inmediato, hay que hacerla, ¿no?